Comunicaciones de la Universidad de La Sabana les da la bienvenida a la primera semana de Letras y Libros con sello Sabana, cuyo objetivo es promover la producción editorial de la universidad, en la que sus docentes presentan a la academia y a los lectores en general los resultados de sus investigaciones, reflexiones o experiencia académica. Vamos a dar unos minutos para que se conecten más personas y así poder dar inicio al evento. Damos gracias a todas las personas que se han ido conectando a nuestro evento. En la tarde de hoy, la profesora Isabel Jiménez Becerra nos habla de su libro El Triángulo Lógico, una ecuación didáctica emergente para aprender metodología de la investigación, editado por la Dirección de Publicaciones de la Universidad de La Sabana. La profesora Isabel es doctora en educación y actualmente es profesora asistente de la Universidad de La Sabana. En este conversatorio acompañarán a la doctora Isabel Jiménez los expertos Artieres Romero, profesor investigador, director general de proyección y desarrollo institucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, Roberto Canales, director de proyectos de desarrollo institucional de la Universidad de los Lagos de Chile, y Orlando Fernández Palma, magíster en informática educativa de la Universidad de La Sabana, autor de varios libros sobre educación superior y de contenidos y recursos educativos para la educación virtual. Doctora Isabel, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Primero quiero agradecer a la universidad, a la doctora Elsa y a todas las personas que hoy están acompañando la presentación de este libro, que es el resultado de una reflexión profunda sobre las maneras más sencillas en que la gente puede aprender metodología de la investigación. Este libro contiene un modelo didáctico que tiene centrado allí la graficación. Aquí vamos a encontrar un modelo que a partir de triángulos, hologramas, vectores y planos cartesianos permite que la gente descubra los componentes lógicos de la investigación. Pero para profundizar un poco más sobre esto, los invito a ver el siguiente video, que es uno de los 6 videos que contiene el libro, en un modelo de código QR, donde usted va a identificar algunas orientaciones que daré allí y las instrumentalizaciones que va a encontrar dentro del libro. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Isabel Jiménez Becerra, didacta, metodóloga e investigadora colombiana. En este momento quiero presentarles el manual El Triángulo Lógico, una ecuación emergente para aprender metodología de la investigación. Este manual, como su nombre lo indica, busca ser una guía o una instrucción para que usted vaya encontrando los elementos a abordar y a reconocer y ensamblar dentro de los componentes investigativos a los que se va a enfrentar en su práctica en la investigación. Su objetivo específico es que usted pueda identificar estrategias y relacionar de manera lógica los componentes que posee el mismo. La estrategia didáctica está centrada en la graficación. Allí usted encontrará la manera como puede ir mapeando el ejercicio a partir de triángulos, cuadros, vectores y la técnica del plano cartesiano que le permitirá ir reconociendo las secuencias y fases de la investigación. Es importante reconocer que el centro del ejercicio es el triángulo lógico y su ensamblaje,
Por eso usted encontrará dentro del libro inicialmente un triángulo ensamblado donde identificará los 4 grandes triángulos a trabajar. El primero, que tiene que ver con el planteamiento del problema, donde en cada uno de ellos se identificará el vector dominante, que es el A, donde la pregunta de investigación irá transformándose y generándose de ella los siguientes triángulos. El segundo triángulo es el marco teórico referencial, donde a partir de la pregunta y los elementos de conceptos que identificará de ella podrán surgir el estado del arte y el marco teórico de la misma. Tercer triángulo que se centrará en la parte metodológica, identificando a raíz de la pregunta de investigación las características de lo quali y quanti de la misma, le permitirá reconocer los enfoques, diseños, técnicas e instrumentos pertinentes a usar dentro de la misma. Finalmente, encontrará un triángulo particular invertido, el cual tendrá el vector hacia abajo, donde podremos ver cómo los componentes B y C del mismo, que son el análisis de datos y la conclusión, alimentarán la respuesta a la pregunta de investigación. No olvide que para que este manual sea exitoso en su aprendizaje, debe abordarlo de manera organizada, paso a paso, graficando capítulo a capítulo los ejercicios que se están planteando para que usted logre ir identificando las lógicas de la investigación. Bueno, en este ejercicio la intención de presentar este libro es en el marco de un conversatorio y tal como Ina nos presentó, pues estamos acá en este espacio 4 personas que sobre todo nos apasiona la enseñanza y que desde diferentes miradas vamos a dialogar y a preguntarnos un poco sobre este libro, porque ellos 3 han estado también en el detrás de cámaras de la construcción de este proyecto. La intención de este ejercicio inicial de diálogo es que podamos analizar 3 escenarios importantes de la funcionalidad de este libro. Primero, reconocer que este libro no es un libro de metodología de la investigación, no es un libro teórico, conceptual, sino es una ecuación geométrica que, si se hace de manera juiciosa y organizada, dará de manera exacta los componentes y ensamblajes para armar una investigación correcta, con unas decisiones metodológicas exactas. Yo podría afirmar esto. Entonces, por eso está invitado Orlando Fernández Palma, experto en estos temas, tanto edición de libros como en el escenario de la educación superior, quien conoce de estos temas, y espero tener una muy buena conversación con él. De otro lado está Arteris, bueno, que juega en 2 campos de acción frente a la gestión de una institución como la UTPL, pero también en el marco de ser maestro universitario. Entonces, creo que la intención allí es poder ver un poco como las dificultades de esos procesos de investigación, porque eso no solo va a servir para los maestros, para los estudiantes, sino también para los investigadores y para quien necesite armar una investigación de manera adecuada y pertinente. Y bueno, y por eso está él con nosotros hoy. Bueno, y finalmente Roberto, que es profesor de la Universidad de Los Lagos, profesor universitario, director de varias investigaciones y quien podrá dar una mirada desde el marco específico de la enseñanza y el aprendizaje de la investigación. Entonces, pues bienvenidos. ¿Quién quiere empezar? No escucho. Okay. Por orden alfabético empiezo yo, entonces, como soy Arteris. Primeramente, ¿no? Un afectuoso saludo a la autora, ¿no? A la profesora Isabel Jiménez, a los compañeros Roberto y también Orlando, ¿no? Son personas conocidas y son amigos, ¿no? Me gustaría felicitar, antes que todo, la Universidad La Sabana por la publicación. Creo que una pregunta que puede ser la primera que puede surgir, ¿no? Pero no, ya no existe tantas cosas de metodologías científicas publicadas, ¿no? ¿Por qué una más? Y justamente cuando leí el libro me convencí de que no era una más, era justamente una obra que tenía ahí este objetivo, ¿no? De ser un manual que facilitara de una manera de hecho impresionante la forma de pensar la metodología y de aplicarla en la práctica. Entonces, felicito a la autora, ¿no?
por este ejercicio creativo y felicito también a la Universidad La Sabana, ¿no? Por promocionar y llevar adelante este tipo de proyectos. Para iniciar, ¿no? Y tal vez intentando colaborar desde una mirada más de la gestión universitaria, yo imagino que todos los directivos de todas las universidades del planeta tienen en común un mismo problema, que es cómo hacer que sus investigadores investiguen, publiquen, ¿no? Que produzcan, que tengan sus artículos, sus libros, ¿no? Sus documentos en revistas de alto impacto, que logren presentar resultados de investigación contundentes, ¿no? Y justamente esto imagino que es algo común a todos los directivos de todas las universidades, ¿no? Que están buscando hacer los mecanismos, ¿no? Para hacer con que sus investigadores produzcan. Otro elemento que también es común a todos los directivos es que todos pasamos por momentos de evaluación institucional externa, ¿no? Que vienen los órganos del gobierno. Yo estoy hablando aquí desde el Ecuador, ¿no? Existen órganos de Estado que hacen la evaluación de las universidades, similar a lo que hace el CNA ahí en Colombia, ¿no? Y otras agencias seguramente en Chile, en Brasil. Y hay indicadores de investigación que al final quieren tener en cuenta, quieren medir ahí, ¿no? Los resultados de investigación de estos investigadores. Muy bien, tenemos esto en común en todas las universidades del planeta. Otro elemento que tal vez sea digno de nota, ¿no? Es que tenemos esto en común y tenemos un reto que es de cómo actuar con públicos totalmente heterogéneos. Porque una cosa es ser formado en pedagogía, otra cosa es ser formado en medicina, otra cosa es ser formado en educación, ingeniería. O sea, son campos del conocimiento bastante distintos, con maneras propias, ¿no? de abordar la epistemología, la forma del conocimiento. Y en el medio del camino están ahí estos retos institucionales que necesitan ser afrontados. Me encantó ver justamente ahí la publicación de la profesora Isabel, ¿no? Esta búsqueda de encontrar elementos gráficos, o sea, extremadamente visuales, ¿no? Extremadamente didácticos, que facilitara justamente encontrar puntos comunes, ¿no? Para una publicación, para la creación de proyectos de investigación y saltando o afrontando un miedo que es muy común en investigadores, sobre todo en los más jovencitos y también en los estudiantes, ¿no? Que están ahí por primera vez tal vez afrontando sus proyectos de investigación. Estos elementos me llaman la atención y me gustaría hacer hincapié aquí para iniciar el diálogo. Ok. Bueno, pues frente a lo que planteas, este libro surge de las crisis de aprendizaje de mucha gente que ha llegado como a mi vida como estudiantes, como colegas, porque esta crisis del aprendizaje o de encontrar esos elementos lógicos de la investigación no solo se ha dado en los estudiantes que tuve en maestría, este libro también es el resultado de más de 55 tesis de maestría dirigidas, de otras tesis de gente que ha llegado a mi vida de doctorado, de maestría, que llegan además con mucha angustia y sin saber cómo resolver los ensamblajes. También en la reflexión de colegas investigadores que en ese marco de querer saber cómo hacer investigaciones pertinentes para que sean publicables ante las revistas, también llegan con esas angustias, y a partir de esto es que surge la idea de la graficación, de demostrar un poco cómo se podría hacer estos ensamblajes y cómo podría ser pertinente. Un elemento que también, digamos que cuento esto para mostrar que la ecuación ha sido validada, que lo que está aquí escrito no solamente es vamos a ver, a mandar este libro a ver si funciona, sino que detrás de esto es ya toda una validación, donde también yo he publicado varios artículos de alto impacto y en ellos hay diferentes diseños de investigación, acción, teoría fundamentada, exploratorio, porque
También se cree que publicar un libro de este calibre es solamente para ciencias sociales, que además tiene una gran debilidad en el planteamiento, ejecución de diseños de investigación, sino que este es un libro que casa para todos, investigadores de corte cualitativo, cuantitativo, pero ese resultado de eso que tú planteas, de esa crisis que han tenido los estudiantes, porque también he visto que en el marco de esto, es los sueños que están allí cuando alguien está haciendo su formación de maestría o doctorado y esos sueños se ponen en crisis o se sienten que se van a quebrar porque no logramos en un momento determinado armar esos ensamblajes de la investigación y en ningún libro de metodología hay respuesta a esto. Parece que esas lógicas solo están al interior de quien investiga y por eso el centro de este manual es la pregunta de investigación y demuestro en este libro que son ecuaciones exactas. Yo voy a atreverme a decir hoy, 7 de septiembre del 2020, que este libro tendrá un perfil similar al álgebra del Baldor, pero en el lado positivo, rico de aprender, y es porque la gente acudirá a este manual para poder encontrar las ecuaciones que le permitan ensamblar de manera coordinada la investigación. Pero efectivamente, este resultado no es solamente de los estudiantes, de colegas que han hecho doctorado y que también, aunque no estuvieron dentro del marco de investigación, lograron la investigación porque este modelo es liberador. Yo creo que uno aprende investigación cuando es capaz de más que el asesor, más que los libros de investigación, es que uno mismo sienta que encuentra las lógicas, porque eso es lo más importante y por eso me atreví a graficarlo. Lo más fuerte de comprender en la investigación, por ejemplo, los diseños, y yo hablo de los cuadros ensamblados, que lo verán en el capítulo 4 de este libro, donde enseño a armar las secuencias metodológicas por diseños para demostrar las diferenciaciones y el matrimonio perfecto de esos diseños, esas bases con técnicas e instrumentos, porque esa es otra locura, ¿no? Como ahora qué hago, cómo recojo los datos, y entonces se vuelve una colcha de retazos, pero el manual es un ensamblaje perfecto. Ya verás tú qué opinas, Roberto, de esto. Tú que eres profe universitario también. Sí. Bueno, primero que todo, doctora Isabel, amiga y compañera, felicitarla a usted y también a la universidad por desarrollar esta obra que queda a disposición de todos y todas. Un saludo a Artieres también y a Orlando, quienes te estamos acompañando en este espacio muy importante para la academia. Bueno, tuvimos la suerte de leer el libro en primera versión, el primer borrador, y desde ahí tener una percepción inicial de los aportes que se están haciendo a partir de este texto. Y la primera impresión que tuve fue muy satisfactoria, toda vez que en la vida profesional me ha correspondido hoy hacer docencia en metodología de la investigación, tanto a nivel de pregrado como en posgrado. Y normalmente cuando enfrento un curso, yo les digo a mis estudiantes de pregrado, a los de posgrado, nunca, o casi nunca, un estudiante queda satisfecho con el curso de metodología de la investigación. Siempre queda en falta, digamos, siempre a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, en el doctorado. Entonces, lo que uno tiene que entender en los cursos de metodología es intentar comprender el proceso que es más bien holístico, que es integral, y uno va dando orientaciones, guías, y ya luego los manuales, los textos, los libros de metodología permiten ir complementando las distintas áreas o aristas, ¿no? Y normalmente tenemos espacios muy acotados, son semanas, horas, en fin. Entonces, en el libro yo encuentro algo muy interesante a partir de esta metáfora que se usa de la ecuación didáctica, en el marco de un triángulo ahí muy orientado a las matemáticas, que para mí era todo un desafío el poder hacer esta relación en la metáfora. Sin embargo, yo creo que es muy asertivo toda vez que establece las relaciones de los componentes y partiendo, como tú muy bien lo indicaba, Isabel, a partir de la pregunta-problema. Entonces, yo creo que el gran aporte, a mi juicio, que tiene este texto es que desde un comienzo se declara como un trabajo en el cual uno nunca debe abandonar todos los componentes de la investigación. Y todos los componentes están concatenados. Y cualquier elemento distractivo o cualquier modificación que yo haga en alguno de estos pasos del componente de la investigación va a afectar desde el comienzo hasta el final. Y se releva el factor de la pregunta-problema, que es clave. De hecho, yo creo que es muy esquemático, y comparto también con lo que ya ha señalado Artiere, los esquemas, los dibujos,
son realmente importantes y aportativos al momento de tomar las decisiones. Solamente al mirar la pregunta problema, cuando la desglosa, una pregunta tiene que estar enfocada en el proceso, en el objeto, también en la localización, y luego va entregando ejemplos de cómo plantear preguntas problema. Entonces yo creo que solo ese referente, yo ya con permiso de la autora, uno ya lo puede empezar a usar en la docencia a nivel universitario, porque es muy didáctico, es muy didáctico. Por tanto, yo me sumo a las palabras de agradecimiento por el trabajo, y yo creo que nos va a servir en todos los niveles de aprendizaje. Ahora, más bien como una pregunta para la conversación, ¿en qué medida crees tú, Isabel, que este texto nos va a servir a quienes estamos en este ámbito más bien de la metodología de la enseñanza, el poder guiar y facilitar? ¿Cuál sería el distintivo de este manual, texto, libro, con otros que existen ya en el entorno, ya que están más bien al alcance de los estudiantes, las bibliotecas o los componentes digitales? ¿Dónde crees tú que sería el foco distintivo? Toda vez que yo ya más o menos he ido dando algunas luces de elementos que a mí me han llamado enormemente la atención. Bueno, pues el plus de este libro distintivo es que no es un libro de metodología de investigación, es un libro didáctico que brinda ecuaciones para que la gente sepa hacer, están los cómo hacerlos, ¿bien? Están los cómo, donde es orientador y además demuestra científicamente, yo lo diría así, las relaciones donde podemos tomar decisiones acertadas en la investigación. Pero a esta pregunta nos la va a complementar Orlando Fernández Palma, ¿bien? Que ha sido el que fue editor de Pearson durante 16 años y ha acompañado como editor varias obras de metodología de la investigación, y bueno, que también fue alguien que inspiró la escritura de este libro, bien, porque él fue mi estudiante en maestría, bien, uno de mis tantos estudiantes en la maestría en informática educativa del Centro de Tecnologías, y también tenía algunos enredillos por allá con la investigación, y bueno, cuando conoció este triángulo, un día tomando un café me dijo, oye, ¿por qué no escribes eso? Y bueno, los estudiantes también, yo les decía el primer día de clase, cuando tuve la oportunidad de dar la clase hasta el 2018, que ellos iban a ser víctimas del triángulo, y a veces también, por ejemplo, al observarse en mis clases me preguntaban que por qué la gente siempre estaba sentada, ¿no? Entonces, a veces hay estrategias didácticas que no necesariamente llevan a que la gente esté en movimiento. Esta ecuación, por eso le puse ecuación, eso significa algo algorítmico, algo que lleva un orden específico, pues implica que hay unas habilidades de pensamiento que se van desarrollando y se van descubriendo cuando se van haciendo estos ensambles. Y esto implica, pues, que, por ejemplo, en mi clase, a partir de algunas instrumentalizaciones que son adentro de este libro y que están allí escritas en el manual, los estudiantes iban encontrando esta lógica y las íbamos debatiendo, y a lo que íbamos hablando las ecuaciones, los estudiantes iban dando cuenta de los errores, por ejemplo, en cómo se planteaban las categorías, en la relación de las categorías con el marco, en la relación de la raíz de la pregunta con los diseños de investigación, la relación de este diseño con los instrumentos, porque eso tiene una secuencia exacta. Por eso en cada uno de estos videos que están definidos en este manual, en un código al final, el éxito de este manual es hacerlo de manera ordenada, paso a paso, porque es ecuacional. Y aunque nosotros creemos que la didáctica es experiencial, esta experiencialidad de este manual está en que en solitario yo voy armando estas secuencias y luego las voy debatiendo con quienes estoy trabajando en la investigación, en este caso mi director de tesis, en este caso yo como investigador escribiendo un artículo de investigación, en este caso yo con mi par académico, pero primero debo hacer la ecuación. Entonces, Orlando, cuenta un poco más de las diferenciaciones. Gracias, doctora Isabel. Buenas tardes a todos. Felicitaciones por esta gran obra, porque en realidad está llenando un vacío que existía en la academia, en las universidades, y que le hacía mucha falta a los estudiantes. Y un cordial saludo a Artieres y a Roberto. Bueno, yo quiero mirarlo desde dos posturas, desde dos ópticas, y una es como editor y la otra como estudiante de la maestría, donde fui discípulo de Isabel. Como editor, hay una problemática muy fuerte en Latinoamérica, y es que por el sistema o los sistemas educativos de los diferentes países, los estudiantes llegan a la universidad sin tener ninguna fundamentación en investigación.
investigación, sin tener espíritu investigativo, con un conocimiento enciclopédico, conductista, y cuando se enfrentan al curso de metodología de la investigación, pues la frustración es muy grande. En este sentido, pues lo que hablábamos con Isabel en algún momento, las tertulias que tuvimos en la universidad, era cerrar esa brecha frente a dos clásicos de la metodología de la investigación, como Hernández Sampieri, que es un autor de McGraw-Hill, y tenemos otro autor de la Universidad de La Sabana, que es el doctor César Bernal, de quien fui editor a lo largo de muchos años de su libro, que también tiene un posicionamiento muy fuerte en Latinoamérica. Entonces, en este sentido, va la primera pregunta para Isabel, que se articula con lo que en algún momento comentaron Roberto y Artieres, y es, ¿cuál es la diferencia de enfoque que tiene su libro, doctora Isabel, frente a las publicaciones de Hernández Sampieri y de César Bernal, que tienen sus énfasis también? Y la segunda, desde la mirada del estudiante, y es que para un estudiante es muy difícil elaborar la pregunta o definir la pregunta de investigación, delimitarla, ¿sí? Es muy complicado, identificar cuáles son las variables y ese es como el core, el núcleo de donde se da inicio a este trabajo tan interesante que es empezar a trabajar en un proceso de investigación a partir de la identificación del problema, la formulación de la pregunta de investigación. Entonces, eso sería, mi querida doctora Isabel. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Bueno, cuando estaba dando esta clase, cuando la gente también ha llegado a buscar la asesoría por su proyecto, siempre llegan bajo el brazo Hernández Sampieri, ese es el clásico. También, dependiendo, a veces usamos a César Bernal, y hay otra autora que también, bueno, yo conocí, que era Jacqueline Hurtado, que también me parece un gran libro de metodología de la investigación, pero el solo ver el libro es una cosa impresionante, es una cosa gigante, es una Biblia, pero está muy bien escrito, los libros son muy bien escritos, y ellos, digamos que se vuelve un escenario de consulta conceptual, ¿bien? Jacqueline Hurtado hace unas clasificaciones por niveles, a nivel de las metodologías. Hernández Sampieri muestra como los grandes componentes de la investigación, pero dicen teóricamente todo, pero no le ayudan a tomar. El plus de mi manual es que no le ayuda, el mío ayuda a tomar decisiones metodológicas. Bien, las decisiones que generan la crisis y la crisis que genera la pérdida en la construcción de la investigación. Bien, porque claro, cuando consultamos a Hernández Sampieri, pues hay todo, ¿no? Está todas las conceptualizaciones, pero Hernández no te dice qué decisión debes tomar. El manual apunta de la ecuación geométrica que surge del triángulo, que emerge de la pregunta de investigación, y allí se desata todo el manual hasta el final, hasta las triangulaciones, y enseñamos allí en este manual también a crear los análisis, a diferencia de las conclusiones, porque también encuentra unas investigaciones que son capítulos gigantes y las conclusiones son 2 páginas. Pareciese que cuando el investigador llega ahí se le ha muerto toda la ideación, muere allí. Y entonces yo le decía a los estudiantes que a mí realmente cuando me ponían de jurado de una tesis, yo iba inmediatamente a leer las conclusiones de la tesis, pero si yo no veía nada, no me interesaba leer lo demás. Entonces, este manual tiene ese plus, ¿bien? El plus es que te ayuda a tomar las decisiones metodológicas. Por ejemplo, el capítulo 4 que habla del ensamblaje, de los diseños de investigación, yo tomo los clásicos para hacer esto, porque cuando ya el estudiante ha leído a Hernández Sampieri, a César Bernal, tal vez algunos lo toman, a Jacqueline Hurtado, que también es otro gran referente, pasan según el diseño de investigación en el que se han embarcado de manera ambigua, porque la pregunta nos lleva de manera acertada a escoger un buen diseño, pero casi todo el mundo lo escoge de manera ambigua. Entonces van y cogen a los clásicos, ¿no? Entonces cogen a Strauss, van y leen a Lewis, con investigación-acción, y otros, y van y los leen, bien, pero estos cuentan en sus grandes libros qué significa tomar, por ejemplo, tomar un diseño como teoría fundamentada, de qué se trata un poco el descifre de los códigos,
que hay unas etapas, bien, que es abiertos, axiales, saturación y creación de teoría, pero dentro de eso no hay más. O sea, llega el estudiante allí o el investigador y queda allí y dice, bueno, pero ¿cómo se hará eso de la saturación de teoría o los códigos axiales? ¿Cómo pasa? En mi manual yo lo enseño. ¿Bien? Yo enseño a hacer eso porque vuelvo a esas teorías de los clásicos, cuadros ensamblados, le llamo esto allí, ¿no? Y entonces donde ellos pueden ver la relación entre una pregunta, la relación de cómo de esa pregunta salen esas categorías de análisis, o en el caso de una investigación de corte más correlacional o experimental, cómo se vuelven esas variables de análisis, cómo se declaran y cómo ellos van casados con técnicas e instrumentos de investigación. Ese es el plus, ¿bien? Porque no, yo creo que había en la literatura, cuando pensé escribir esto, pues hay la literatura está invadida de libros de textos, ¿no? Y también uno encuentra en la red, te ayudamos a hacer la tesis, este es el libro interesante, ¿no? Y uno entra a mirar aquí y queda igual de perdido, ¿bien? Entonces, lo digo yo por esto, ¿no? Yo me doctoré con teoría fundamental. Y es uno de los diseños que creo que en lo cualitativo es de los más fuertes en poder entender cómo hacerlo. Y bueno, mi tesis fue una tesis muy bien evaluada, yo fui doblemente evaluada con laude y excelente, pero lo que decían mis jurados doctorales es que lo más valioso de esto había sido, como yo había declarado, teoría fundamental. Y lo digo esto con toda la humildad que me corresponde, porque creo que el doctorado está en los títulos y no en las personas, sino sencillamente cuando pasó esto entendí que esto tenía que estar al servicio de las personas. Yo no puedo morirme llevándome esto a la tumba. Yo lo que creo es que si hay unas estrategias didácticas que permiten que la gente aprenda, que la gente pueda declarar sus investigaciones, este manual es el ideal. También he conocido colegas que están creando sus artículos de investigación y tienen grandes crisis por esto, porque también hay, digamos, hay presiones frente a la publicación y no les logran publicar. Cuando tú llegas a mirar qué pasa, pues lo que está pasando es que la manera como están declarando los diseños de investigación pues son errados, ¿no? Y ahí empieza todo un caos. El último capítulo del manual, por ejemplo, muestra la relación de cómo tú debes triangular los análisis a partir ya sea de esos instrumentos pueden tener unos lenguajes distintos dependiendo del tipo de diseño. Entonces, este libro enseña los cómo, que creo que no está en la literatura. Por eso toda esa gente que he tenido y que me ha acompañado, pues llegaba con Hernández Sampieri y yo siempre les decía esta frase, que él es un metodólogo generalista muy importante, pero ahí no estaba la respuesta a lo que tenía que hacer. Realmente, cuando lograban los estudiantes identificar esto, la gente que conmigo se ha formado en investigación, cuando hace las ecuaciones. Y tablereando estas ecuaciones desde el 2012, pude demostrarme a mí misma, pude demostrarle a mis estudiantes, quienes pueden decir esto, que ya son graduados, que la ecuación funciona y por eso es diferente a todos estos libros del mercado. Isabel, tú una vez me comentabas justo este tema, ¿no? De que tenía algunos estudiantes o mismo compañeros investigadores que vivían ahí una crisis en la hora de publicar, en la hora de escribir, ¿no? Y que justo con la utilización del manual las cosas se aclaraban, ¿no? ¿Usted cree que el otro valor añadido de tu libro no sería tal vez esta vinculación muy concreta con la práctica de la docencia como una profesora que enseñaba a nuevos profesionales, a nuevos académicos a cómo hacerlo? O sea, ¿por qué pregunto, no? Porque de hecho me parece que el libro está bastante lleno de vida. Algunos capítulos, algunas partes, tenía la impresión de que tú estabas con los estudiantes ahí frente a frente, como que intentando como una buena didacta cómo hacerles avanzar por su propia cuenta, ¿no? Yo creo que, bueno, por eso me doctoré en didáctica. Yo realmente creo que la enseñanza debe estar al servicio de la gente, bien, y es algo que me llevo de la Universidad de La Sabana. Pero creo también que si somos maestros y tenemos, yo voy a decir esto entre comillas, un tarrado de conocimiento que no sabemos compartir, pues no sirve de nada ser lo que somos. Yo creo que ese concepto de vocación, servir al otro sin esperar nada a cambio, cuando uno dice, les prometo que van a aprender, y el concepto de promesa significa cuidar antes de hacer. Eso implicó para mí dos compromisos muy importantes,
que cada vez que yo veía a la gente quebrarse, porque creo que, y cuando hablo de quebrarse es entrar en una crisis, que lloran, que además sus vidas personales se enlodan un poco cuando están haciendo doctorado o maestría, pasan mil cosas en muchos, y encima esto no da, no fluye, por más que vayamos al profesor de metodología, que a veces también, de pronto es el profesor que también transmite esto un poco suelto, también se dedica a transmitir lo que ha escrito otros metodólogos, pero no hay el ensamble de su proyecto particular, pues implica esto, que por eso en muchos capítulos está mi voz, pero es la voz de la gente a la que yo le agradezco, porque este libro, más que mi conocimiento, es el resultado del aprendizaje de muchas personas que tuve sentados muchas tardes en mi oficina o en un café o en la clandestinidad, porque a muchos me buscaban, porque yo no era su asesora, por ejemplo, pero me buscaban a decirme que si iban bien, y son terrenos que uno a veces toca con mucho cuidado, pero con todo el amor de servir, nada más con el amor de servir, y quienes hemos dirigido investigaciones saben que solo con el amor de servir, jamás de dañar. Pero ese es como el ejercicio, por eso hay partes donde está allí mi voz, y donde los capítulos que más tienen esta fuerza son los capítulos especialmente donde ya habla del diseño, de los análisis y la triangulación, porque las investigaciones pareciese que se fracturaran en dos partes, ¿no? La gente arma un marco que nunca usa para analizar ni para concluir, ¿no? Pareciese que fuesen dos capítulos y las pobres conclusiones fallecen con 3 páginas. Entonces, que la gente, a mí me gustaba mucho ver Artieres, por ejemplo. La primera y la segunda clase eran un poco críticas, que son los 2 primeros capítulos del libro, ¿no? La gente salía un poco brava, estresada, porque sentían que lo que estaban mapeando ahí no todo era lo que ellos estaban convencidos, era lo perfecto por donde iban, sino que había cosas que tocaba arreglar, porque la ecuación es exacta. La ecuación es una suma perfecta. Eso se los puedo garantizar para quienes lean este libro. Pero cuando ya llegaban a la parte de ver el marco, de hacer esta ecuación, el problema, y empezar a ver que esto sí tenía una lógica, o sea, que yo les estaba comprobando científicamente que sí, que les tenía un conocimiento, pero que faltaba ordenarlo. Y empiezan a ver la alegría a la gente, a decir, ay, sí, sí me está dando, porque además esto se vuelve como cuando tú juegas a sumar y restar, y la gente dice, oye, sí me está dando la ecuación, sí me da, profe. Entonces tú ves que la gente empieza a florecer, y pienso que ese es un componente que surge de la docencia mezclada con la investigación. Creo que ese es un componente bien importante, pero recordando que este libro surge también de eso, de la práctica de la docencia. Isabel, algo bien puntual, y se ve también reflejado a Isabel como didacta, como pedagoga en el texto, y llamando enormemente la atención el apartado del estado del arte. Normalmente los textos de metodología de la investigación son textos secuenciales, donde todos los capítulos tienen el mismo peso, ¿ya? Donde uno parte, ¿no es cierto?, de esta idea de problema inicial y se va paseando luego por los diseños, los métodos, en fin, para luego llegar a los instrumentos, etcétera, hasta finalmente llegar a las conclusiones. Pero a mí una de las cosas que también me llamó la atención y creo que es un valor agregado del texto es que hay una preocupación bastante cuidadosa porque para que el lector se dé cuenta que efectivamente una buena investigación es aquella que está sustentada teóricamente en otros textos u otras investigaciones similares, ¿ya? Nuevamente con estos conceptos que usamos los profesores en la sala de clase, yo le señalo a los estudiantes cómo salir de shopping. Si usted quiere comprarse un pantalón, una camisa, un vestido, usted tiene que salir a buscar la que sea de mejor precio, de mejor calidad y la que más le guste. O usted va directamente al negocio de la esquina y se compra su camisa. No, profesor, me dicen. Lo que pasa es que yo voy a buscar, bueno, eso mismo se hace en investigación y se llama estado del arte. Voy buscando en el entorno aquellos estudios similares a los que yo voy a desarrollar y ver qué tipo de conclusiones han ido encontrando. Y eso se llama estado del arte. Por tanto, yo destaco enormemente que el texto, en todo su apartado, en forma transversal, releve mucho el marco teórico y particularmente los hallazgos que han tenido otros investigadores en torno a las temáticas que uno desarrolla. Y lo mejor de todo, que se hace acompañar con matrices. Yo estaba mirando ahí, recordando matrices de datos para la estructura lógica, hologramas, que son plantillas que a la larga a los estudiantes particularmente les permite de alguna manera ordenarse
Porque la recomendación general que uno hace, vaya a leer, le falta lectura, tiene que seguir profundizando, pero no es lo mismo cuando uno le dice, vaya y encuentre en este entorno, con este esquema, defina sus palabras clave, defina sus conceptos clave y a partir de ello usted tiene que ir concatenando los otros conceptos clave. Por tanto, yo también quería destacar ese apartado que me parece bastante interesante, que evidentemente se pone a disposición de todos y todas, y que bueno, a mí me cuesta decirle manual, yo creo que es más que un manual, yo creo que un libro que hoy día viene a complementar, ¿no es cierto? Muy bien lo decía Orlando, ese nicho que faltaba de alguna manera, para poder dar un paso más allá en todo lo que es la metodología de la investigación, sino que también poner en evidencia de que este es un sistema, insisto, integrado, ¿no es cierto?, que va a depender todo de los primeros hallazgos que uno desarrolle, los primeros estudios que uno vaya a relevar, para luego ir desarrollando todo el proceso investigativo que debe ser secuencial, pero también tiene que tener la posibilidad de ir adelantándose, retrocediendo. La pregunta de investigación siempre se va replanteando, los objetivos, hasta el final uno los va acomodando, pero bueno, para eso sirve en el fondo este proceso que está muy bien documentado en este texto. No sé qué te parece a ti ese apartado ahí de que se preocuparon de poner matrices, hologramas, en fin. Pues bueno, ahí he colocado unos hologramas porque esos componentes salen de la pregunta. Yo le llamo a ese ejercicio un holograma, que la gente extrae de esa pregunta cuando ya queda bien estructurada, porque doy pautas para cómo construirla. La gente pasa a hacer el holograma y encuentra esos conceptos que luego se vuelven las categorías o variables de análisis y luego se convierten en el marco. O sea, van teniendo esta ecuación correlacional, ¿no? Y también le decía yo a los estudiantes cuando hacían unos rastreos documentales, yo voy a decir entre comillas súper locos, y entonces tenían tantos artículos compilados en su escritorio que yo creo que habían ahí, el pobre escritorio estaba lleno de PDFs de artículos. Me acordé, siempre les decía que yo había leído un autor que se llama Pérez Jiménez de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, perdón, que ha escrito bastante sobre texto científico, y él siempre decía que el estudiante universitario no debía leer tanto sino saber leer, ¿no? Y entonces los hologramas surgen de ¿qué es lo que hay que buscar realmente? Hay que saber buscar, hay que saber leer. Entonces, si haces una buena pregunta y de ahí extraes esas categorías en el holograma, esas categorías con una ecuación que yo enseño allí se vuelve una correlación de causa-efecto y ahí vas a encontrar qué es lo que debes buscar en esos tradicionales RAEs y vas a poder encontrar allí cómo debes escribir ese apartado, ¿bien? Teniendo en cuenta que para nosotros aquí en Iberoamérica es muy interesante ver que nosotros hacemos primero un marco, un estado del arte y luego un marco, pero quienes nos hemos formado en España es al contrario, primero hacemos un marco teórico y después miramos el estado del arte, ¿no? A mí, Joan Pallés Blas, que fue mi director de tesis, un hombre que también fue un gran didacta en ciencias sociales, que dejó una literatura robusta en el mundo sobre el tema de las didácticas. Él decía que uno no debía, porque uno no podía buscar el pasado de algo que no conocía en el presente, ¿no? Entonces, uno debía primero hacer un adecuado marco para después ir al estado. No obstante, aquí pasa la inversa y bueno, eso es respetable. Pero ese apartado donde creo los hologramas permite tener ese plus y es que la gente pueda ver esa relación, que prácticamente con esos conceptos va a jugar a armar marcos, va a jugar a armar estado del arte, luego va a jugar a armar las categorías o variables, luego va a poder ver esas correlaciones en dado caso de que sea una investigación de corte cuantitativo, va a ver cómo se vuelven variables de análisis, pero si son cualitativas, cómo se vuelven categorías, y esto empieza a tener una secuencia, y luego cómo esa misma pregunta, si coge la raíz, te va a orientar para saber si es una investigación de corte cualitativo o cuantitativo, y eso te lleva a elegir un diseño. Date cuenta que todo es una secuencia, pero el holograma es fundamental, porque a veces la gente dura 3 años en formación doctoral, después de los 3 años uno le pregunta qué ha hecho y se la ha pasado haciendo rastreos documentales, que cuando entran a usar la ecuación se dan cuenta que mucho de eso que buscaron, pues le permitió volverse un académico que tiene bastante información de teoría generalista, pero de fondo lo que necesitaba era ni siquiera está ahí. Uno puede, por ejemplo, encontrar investigaciones donde el investigador se dedica a ver solamente la parte disciplinar de la investigación, pero el holograma muestra que hay otros componentes que hay que ver en conjunto, no solo lo disciplinar,
sino tal vez otros elementos que, por ejemplo, los métodos, como quieres investigar, o si el componente pedagógico didáctico quieres ver, o si el componente tecnológico, y esas correlaciones se van volviendo en el holograma, esas categorías se relacionan. Entonces, ahí está ese elemento que le permite a la gente hacer. Luego van a encontrar una matriz de escritura, bien, muy inspiradora, de un colega que se llama William Salazar, bien, que también ha escrito aquí en la Universidad Javeriana algunos manuales de escritura científica, donde enseña a escribir, ¿no? Yo lo que hago es crear mi propia matriz y enseñar a la gente la escritura científica, cómo ordenar eso para pasarlo a un texto coherente. Entonces, date cuenta que no es un solo libro para tomar decisiones didácticas, sino también es un libro para que la gente sepa escribir el informe de investigación. No estoy hablando, ¿qué opines tú de estos temas? Que eres el duro que has visto tanta literatura por ahí rodando. Bueno, hay algo que considero dentro de las fortalezas que tiene esta publicación, y son los recursos para el aprendizaje. Pero en el marco de este nuevo paradigma que a raíz de la pandemia movió la presencialidad, las bases de la presencialidad, y le ha dado paso a la modalidad virtual, ¿sí? O a la modalidad a distancia. Estos recursos para el aprendizaje, ¿cómo se integran con el contenido del libro? Y lo digo porque no me voy a referir a autores que publican libros muy densos, muy teóricos, y que están diseñados para la presencialidad. Entonces, doctora Isabel, su libro, en este nuevo marco, en este nuevo paradigma de la educación, ¿cómo se integra? ¿Qué beneficio le genera a los estudiantes o les ayuda en su proceso de aprendizaje? Y más si tomamos en cuenta que en las modalidades virtuales a distancia el aprendizaje autónomo es fundamental, y donde el docente se convierte en un facilitador, en un orientador. Y esto de la mano con los recursos educativos. Bueno, pues la proyección de este libro es volver esto un recurso educativo digital, o sea, volver este triángulo un objeto virtual que le permite a la gente armar y ver esas secuencias, porque es ecuacional. Pero por ahora, como libro, pues tiene un proceso de autogestión increíble, porque es un libro hecho para ti, para el que lo necesite, y en solitario, si desarrolla las ecuaciones de manera ordenada y usa las instrumentalizaciones, prácticamente va a poder ver que los resultados ecuacionales son exactos, ¿bien? Y va a poder ir armando las lógicas de la investigación. Realmente es un libro que puedes trabajar en solitario, es un libro que puede trabajar un profesor universitario para enseñar metodología de la investigación, es un libro que puede usar un investigador de una gran universidad que tenga que publicar un artículo, lo puede usar para poder ordenar su artículo de investigación. Lo puede usar un grupo de investigación cuando tenga enredos para plantear un proyecto y presentarlo a una convocatoria, lo puede usar. Entonces, es un libro que permite trabajar en solitario o trabajar en conjunto de este tema. El libro va a estar en versión física y en versión digital, ya nos hablarán un poco al final de este tema, donde se puede adquirir. Y realmente por eso, y bueno, y además va a tener unos videos embebidos en código QR donde yo explico qué va a encontrar el usuario, qué instrumentalizaciones va a encontrar y unas sugerencias de cómo puede usarlas, ¿bien? O sea, no está solo, yo estoy ahí desde la distancia, ahí un poco asincrónica, invitando a la gente a usar la instrumentalización que va a encontrar en este manual. Bien, entonces ahí está eso. Pero la proyección es esta, la proyección es hacer un objeto virtual de aprendizaje en el marco de un triángulo y esas instrumentalizaciones que puedan ser usadas de manera virtual. Pero por ahora, si lo usas hoy, ahora, y lo necesitas ahora para doctorarte, porque además este libro sirve para pregrado y para posgrado. Realmente este libro no está casado con ningún nivel de formación. También sé que, por ejemplo, hasta los colegios están empezando a trabajar investigación formativa en la básica, secundaria y media. Y un profesor que esté principiando en estos temas, pues la ecuación le haría muy bien. Entonces, realmente eso es lo que tiene este manual, porque cuando yo lo escribí pensé en eso que tú estás diciendo, en que más que el profesor fuese el facilitador, el estudiante se pudiera liberar. Que esto fuera para él, para que él solito pudiese sentarse y encontrar esas lógicas, y que cuando se enfrentase a ese asesor o a este profesor o a este ejercicio propio de la investigación, fuese con elementos sólidos
a presentar sus conclusiones de sus ecuaciones, porque el libro da esas posibilidades. Isabel, estamos, claro, aquí conversando, ¿no? Los cuatro, pero hay gente que nos acompaña de redes sociales, ¿no? Okay. Y me encantó ver aquí en Facebook, mientras comentamos, yo imagino que es una estudiante hablando así: profesora Isabel, muchísimas gracias por el aporte, porque al final de cuentas nos ayuda a economizar tiempo y a ser más efectivos en la construcción del proyecto de investigación. Entonces me encantó, ¿no? Que es un testimonio que al final llega en vivo aquí. Isabel, o sea, yo sé que tú tienes ahí una vida investigativa intensa, que tiene bastante proyectos. Este es un proyecto importante, ¿no? Una contribución importante que tú das ahí a la academia. Pero mi pregunta tal vez es más de orden personal. ¿Cuál será el próximo libro? ¿Tú piensas en seguir escribiendo sobre metodologías? Bueno, pues estábamos trabajando en un proyecto latinoamericano con profesores universitarios para conocer cómo están trabajando modelos didácticos con uso de tecnologías. Y pensaba que este fuese un libro también donde los maestros universitarios cuenten cómo enseñan y qué modelos didácticos enseñan. Entonces estamos en esa reflexión. Con respecto a este libro, yo aspiro a tener una segunda versión que específicamente profundice en los diseños de investigación, porque creo que ahí hay que socavar un poco más en las técnicas e instrumentos, tomando ese capítulo 4 de este libro y profundizando en él, porque creo que es una gran necesidad y donde hay otras instrumentalizaciones que no coloqué en este primer libro porque no quería cansar al lector. Y porque además lo que coloqué allí es la justa medida de lo que necesita alguien que esté en crisis y necesita aprender. Pero la intención sí es esta, ¿no? La intención es mirar desde el marco de la metodología de la investigación, publicar una versión B de este libro que habla específicamente de los diseños. Pero de otro lado también avanzar en la investigación latinoamericana con el objetivo de conocer cómo enseñan los maestros latinoamericanos, sobre todo educación superior, que tienen tanto que contar, qué modelos didácticos usan para la enseñanza. Tal vez encontremos metodólogos en este camino que puedan contar cómo va el tema de la investigación en la educación superior y en todas las áreas, y que podamos seguir compartiendo y socializando esos modelos didácticos que ayudan a ser país, a ser continente, a ser patria, y bueno, que ayuda a resolver problemas reales en contexto. No sé qué preguntas hay en el chat. Agradecemos a los profesores Isabel, Artiere, Roberto y Orlando. Hay muchos comentarios positivos, en los que nuestros espectadores enfatizan de la importancia de este modelo y de su utilidad. Entre ellos, Leonel Alfonso Payares Amer, Luis Guillermo López López, Jenna Yalit Sacoy, Jason Díaz Amudio, Neifer Carolina y Coco Aguirre. También tenemos una pregunta y es, este libro puede saber cuándo permite detenerse en una tesis doctoral, ¿cómo saber cuándo es necesario parar? No, Jean Paul, este libro no enseña a parar, enseña a avanzar, ¿no? Y realmente lo que muestra, si tú haces la ecuación, es dónde está el error que te tiene detenido en el ejercicio. Bien, te permite identificar, si tú vas haciendo la ecuación, dónde está el error, ¿no? Porque realmente si alguien llega a un momento donde va trasegando su investigación y se siente perdido, es porque algo está pasando en el desarrollo de esa investigación que te está haciendo tomar por otra vía. Imagino yo que es como cuando uno va por un camino y encuentra dos vías. La vía que te va a llevar al lugar que corresponde y una vía que te lleva por una montaña y te hace perder. Y seguramente hay estudiantes de doctorado que se fueron por la vía de la montaña y están perdidos. Pero si yo tomo el manual y hago las ecuaciones, lo que me va a permitir es identificar dónde está el error de mi ecuación y avanzar. Por ejemplo, en estudiantes de doctorado que he asesorado, colegas que han llegado a mi espacio a que revisemos estos temas y que están yendo por allá por la montaña perdidos, es que muchas cosas que hicieron allí
se desbordan y hay una cosa que yo le llamo la asfixia de datos, ¿bien? Porque se han usado demasiadas instrumentalizaciones o está muy disciplinar y se ha perdido otros pocos que uno puede identificar con el uso de los hologramas, por ejemplo. Entonces, este libro te va a permitir hacer las ecuaciones, identificar el error y avanzar más rápidamente en la investigación. Bueno, muchas gracias, profesora Isabel, Artieres, Roberto y Orlando. Estamos seguros de que con los conceptos y las orientaciones de la doctora Isabel en su libro El triángulo lógico, una ecuación didáctica emergente para aprender metodología de la investigación, un buen número de estudiantes y de investigadores que están dando sus primeros pasos en metodología de la investigación encontrarán en estas páginas una guía clave para sus trabajos. Agradecemos a todos por participar en este evento de la Semana de Libros con sello Sabana. Por último, les quiero recordar que este libro hoy tiene el 20% de descuento en nuestro catálogo virtual, publicaciones.unisabana. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Bueno, gracias y espero que sirva mucho y gracias a mis colegas por estar aquí, por ser mi inspiración y por haberme apoyado, porque esto es un trabajo conjunto, no crean. Aquí están también sentados los que me ayudaron a construir. Gracias a mis estudiantes que se conectaron, gracias a la Universidad de La Sabana por el apoyo, a la doctora Elsa Roballo, la directora de publicaciones de la universidad, que siempre ha creído en mis proyectos editoriales. Y bueno, y a mis estudiantes, muchos conectados aquí, que creo que son el mejor testimonio de que la ecuación sí funciona. Adiós. Gracias. Adiós. Felicitaciones.